líderes fueron malos y otros buenos. Lo que la lección trata de mostrar es que el liderazgo puede conducir al pueblo para el bien o para el mal, a la vida eterna o a la muerte eterna. Esa es la responsabilidad que el líder tiene en las manos. Cualquier persona que ejerce un cargo de liderazgo, pues un día será responsable a Dios por lo que hizo con el liderazgo que recibió. Sin embargo, todos aquellos hombres bíblicos que están en el estudio de la parte del domingo, especialmente, todos ellos ejercieron influencia sobre sus liderados. El mundo y la iglesia necesitan líderes. Siempre fue así. Existen desafíos en todas las áreas de la vida. Las cosas solo cambian cuando existen líderes soñadores, capaces de transformar las circunstancias y de superar las dificultades. Es necesario en la iglesia formar líderes que influyan y que transformen vidas. Hombres y mujeres capaces de hacer soñar, capaces de conducir a las personas a horizontes infinitos. La más completa definición de liderazgo que yo encontré a lo largo de mi vida es la siguiente. Liderar es ejercer una influencia que inspire y lleve a las personas a la acción, consiguiendo de ellas el máximo de colaboración y el mínimo de oposición. La palabra clave aquí es influencia. Liderar no es ordenar, determinar, dirigir o coordinar. Liderar es ejercer una influencia positiva de modo que las personas se sientan inspiradas a hacer las cosas. Que las personas no hagan las cosas simplemente por obligación o por conveniencia, sino porque quieren hacerlo. En todos los lugares se encuentran personas que ejercen influencia positiva sobre las otras. No necesitan ser colocadas en una posición de liderazgo. Son líderes por naturaleza. Por donde pasan, esas personas dejan huellas. Esa es la marca distintiva de su liderazgo. Esas personas llegan a tu vida, a tu círculo de acción, a veces solo por un momento, y nunca más tú serás el mismo. Algo sucede. La influencia que esas personas ejercen en tu vida te enseña, te desafía y te inspira. Eso ocurre en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en la escuela, en el campo de deportes y hasta en la calle. Ahora, querido, es trágico suponer que alguien que ha sido elegido para un cargo de liderazgo sea necesariamente un líder. Las empresas, las instituciones e inclusive en la iglesia, a veces se confunden las cosas. En lugar de tener un líder, tienen un pequeño dictador. Y esas personas, dictadores, dan rienda suelta al orgullo, a la soberbia, a la vanagloria. Hay muchos sargentos, capataces y jefes con el nombre de líder. Si eres una persona temida y obedecida, pero no amada, no eres un líder, eres apenas un capataz. Los verdaderos líderes son amados, admirados y seguidos. Su liderazgo no tiene nada que ver con el cargo que ejercen, sino con la vida que viven. Es por eso que en la Biblia encontramos diferentes tipos de líderes. Aquellos que nunca lideraron, pero tuvieron un cargo de líder. Y aquellos que realmente tuvieron una vida que inspiró a las personas para el bien. Esta semana estamos viendo cómo los líderes de la iglesia necesitan buscar a Dios para llevar al pueblo a la vida eterna. Esdras y Nehemías son un ejemplo de líderes que se colocaron en las manos de Dios y fueron utilizados por Él. En la segunda parte de este estudio veremos justamente la influencia que Esdras y Nehemías ejercieron en el pueblo de Israel. Es innegable el hecho de que Esdras y Nehemías tenían una firme relación con Dios. Si tú ves ambos libros vas a encontrar una enorme cantidad de veces que se menciona ayuno, oración. Eso quiere decir que esos hombres eran espirituales, no hacían nada sin consultar con Dios, sin tener la seguridad de que Dios estaba en el comando de sus acciones. La nación en aquellos tiempos caminaba con Dios bajo el liderazgo de estos hombres. Pero asimismo no todo era perfecto. Su orientación en la vida era hacia Dios. Por otro lado, el hecho de que hubiese gente que no fue cambiada por las influencias de Esdras, de Nehemías, demuestra que, en última instancia, la fe de ninguna persona puede ser determinada por otra, por más influencia que el otro ejerza.
La fe de una persona se determina por las propias decisiones, las propias convicciones. Grandes hombres fueron líderes que inspiraron y sin embargo atrás de ellos vino gente que parece que la influencia del líder no ayudó para nada. Piensa, por ejemplo, en los que tuvieron la oportunidad de ver a Jesús en persona, de escucharlo, predicar, caminaban con Jesús, presenciaron sus milagros y finalmente lo rechazaron. Puedes, querido tú, haber sido el mejor líder del mundo, pero eso no te garantiza que todos te van a seguir. Yo siempre digo, ¿quién fue el mayor líder de toda la historia en el universo? Pues Dios. ¿Qué mejor líder que Dios? Y sin embargo, allá en el cielo, 33.3% se fue. Lo rechazó, no quiso seguirlo. A pesar que Dios era amor y quería lo mejor para sus criaturas. Por lo tanto, no te desanimes. Si tú eres un hombre de Dios, colocas tu vida en las manos de Dios para ser un líder que lleve el pueblo para la vida eterna, así mismo vas a encontrar oposición. Yo siempre digo que el liderazgo es amar, pero hay personas en esta vida que no se dejan amar. Tú puedes hacer lo que quieras para amarlas, no se van a dejar amar. Ahora tú tienes que seguir adelante, seguro de que estás en las manos de Dios, de que estás conduciendo el pueblo hacia la vida eterna y olvidarte del porcentaje de gente contraria a tu liderazgo, como en la vida de Esdras y de Nehemías. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. Aquí veremos un incidente de la reconstrucción de los muros. Mira, las obras estaban avanzando, pero entonces el enemigo apareció queriendo desbaratar la obra del Señor. Prefiero leer el texto y voy a ir comentando. Nehemías 4, 7 al 9 dice: Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran preparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Es que en esta vida, querido, cuando tú te propones hacer algo bueno para Dios, cuando tú te propones llevar el pueblo a una experiencia viva con Dios, y por más hombre de Dios que seas, mujer de Dios que seas, van a haber enemigos que van a contradecir tu trabajo, se van a oponer a tu trabajo. Aquí, el pueblo de Israel estaba reconstruyendo los muros de la ciudad. Hoy día tal vez hay que reconstruir los muros espirituales de la ciudad de Dios. Vas a encontrar oposición. Pero mira lo que el texto dice: entonces oramos a nuestro Dios. Percibe que los líderes no echaron manos de armas humanas, de herramientas humanas, sino que oraron a Dios. Y dice el texto a continuación: y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Esto es interesante. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? ¿Qué es lo que hizo Esdras? Los líderes, en este caso específico del texto, Nehemías, ¿qué es lo que hizo? Primero, oró a Dios, colocó el pueblo a orar a Dios. Y segundo, colocaron guardias para vigilar, para que el enemigo no llegara. Esto es interesante porque hay un refrán que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. Es interesante porque eso es lo que hizo Nehemías. Mientras oraba a Dios, mientras rogaba a Dios, los guardias estaban vigilando. Y si tú lees todo el relato de Nehemías, verás que hay un momento en que el pueblo de Dios tiene en una mano el badilejo, no sé si conoces esa herramienta para construir los muros, y en la otra mano la espada. Con una construyen los muros, con otra están atentos para defenderse del enemigo. Ahora, trayendo esa historia para nuestros días, si tú te pones solo a orar, nada va a suceder. Al mismo tiempo que oras y que colocas todo en las manos de Dios, tienes que pedirle a Dios que te ilumine qué es lo que tienes que hacer, cuáles los pasos que tienes que dar para reconstruir los muros espirituales de la ciudad de Dios. Vamos a la cuarta parte de este comentario. Hablemos ahora del propósito y la pasión de Esdras y Nehemías, porque un líder cristiano, si eres anciano de iglesia, si eres un pastor en la iglesia, necesitas tener propósito y pasión. El propósito te muestra hacia dónde vas y la pasión te inspira a ir al alcanzar tu propósito. Hablemos primero de Nehemías, cómo él tenía propósito y pasión. Nehemías 2, 1 al 3 dice así: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, del rey, tomé el vino y lo serví al rey. Y como
yo no había estado antes triste en su presencia. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaría triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Tú te das cuenta? Nehemías tenía un propósito. Primero, reconstruir la ciudad. Y segundo, la pasión. Él estaba tan empeñado en esa obra, veía la impotencia humana para realizar esa obra, quería viajar, no podía, estaba al servicio del rey y se puso triste. Esa tristeza no nacía de la depresión, esa tristeza nacía de la pasión, de querer hacer algo y no poder, querer construir algo y no tener los recursos. El rey percibió la tristeza en su rostro. Le pregunta, ¿por qué estás triste? Y él dice, ¿cómo no voy a estar triste? La ciudad de mis padres está destruida y yo aquí. Y si tú conoces la historia, pues a raíz de eso, el rey autorizó a Nehemías a ir y cumplir con su propósito. Nehemías tenía propósito y pasión. Ahora hablemos de Esdras. Vamos a leer el texto, Esdras 7, 8 al 10. Dice, y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey. ¿Quién llegó? Esdras. Porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén. No te preocupes por estas fechas, no. Trata de sacar la lección importante. Pero estoy leyendo el texto y estoy leyendo las fechas. Bueno, llegó Esdras a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. ¿Por qué? Porque él era un hombre de Dios, había colocado su vida en las manos de Dios, había pedido la dirección de Dios al viajar para Jerusalén con el propósito de reconstruir la ciudad. Ahora sigo leyendo el texto, dice, porque Esdras había preparado su corazón, pasión. ¿Para qué? Para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Esdras no hacía las cosas por hacer, había bebido en la palabra de Dios. Ahí hay sabiduría. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Ahí Dios te orienta, ahí Dios abre las ventanas de tu corazón, tus ojos espirituales, para que veas el camino. Esdras era un hombre de Dios, había colocado su corazón en el estudio de la palabra de Dios, no solo para estudiarla teóricamente, sino para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ahora, poseído por esa pasión, poseído por el propósito, Esdras no fue simplemente por ir, no fue a hacer turismo. Nunca vas a llegar a un lugar determinado si no te propones, primero, si no sabes en tu corazón a dónde vas. Tampoco vas a llegar al lugar que quieres si no colocas todas tus fuerzas, tu alma, tu corazón, tu vida. Y nada de eso va a suceder si no colocas tu ser entero en las manos de Dios. Hoy más que nunca necesitamos hombres y mujeres que aprendan a colocar su vida en las manos de Dios, a depender de Dios, a administrar por propósito. Cuando tú administras por propósito, no estás preocupado por detalles. Los detalles encajan. Tú vas a una meta que te has propuesto y colocas tu corazón en eso. Llegamos ahora, querido, al fin de este estudio hablando de la humildad y la perseverancia como características del líder cristiano. Yo le añadiría sabiduría, o tal vez sustituiría la palabra humildad y perseverancia por la palabra sabiduría. El líder cristiano necesita ser un hombre o una mujer sabio, y la sabiduría viene de Dios. Veamos dos incidentes. El primero es protagonizado por Esdras. Leamos Esdras 8, 21 al 23. Y publiqué ayuno allí junto al río. Date cuenta cómo estos hombres no hacían nada sin buscar a Dios. Publiqué ayuno allí junto al río. ¿Cómo se llamaba el río? Ahava. Publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros. ¡Qué extraordinarios líderes! Ellos no escogían su camino, ellos escogían los caminos de Dios. Querían tener la seguridad de que no estaban haciendo simplemente planes humanos, sino que Dios estaba en el control de sus decisiones. Vuelvo a leer, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino.
porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Es interesante. Él fue al rey, pero no para pedir ayuda material, porque el raciocinio de Nehemías es: ¿por qué yo pediría ayuda al rey? Entonces él podría pensar: ¿y dónde está tu Dios? ¿No proclamaste ayuno, no buscaste ayuda de Dios? Querido, ahora se necesita sabiduría para equilibrar la fe y para no caer en el terreno de la presunción. ¿Hasta dónde vas a orar y clamar a Dios? ¿Y hasta dónde vas a buscar a los hombres pidiendo ayuda? Eso solo Dios te lo puede revelar. Eso es sabiduría. Saber cuándo, saber cómo, saber dónde, saber en qué momento. Eso es sabiduría, y solo Dios te puede dar sabiduría. El otro incidente está en Nehemías 5, 14 y 15. Leo: también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, que yo no hice así a causa de Dios. Aquí se está hablando del hecho de que la sabiduría te lleva a ser un hombre justo, a ejercer una administración justa. Justicia es lo que más falta en el mundo, porque lo que más falta es sabiduría. Ahora, justicia no es darle a todos por igual. Justicia es dar a cada uno lo que va a usar. ¿Te acuerdas de la parábola de los talentos? ¿Por qué Jesús, el propio Jesús, está contando la historia? En la parábola de Jesús, uno recibe 1, el otro 2, el otro 5. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y Dios conoce tu corazón, y Él te va a dar de acuerdo a lo que tú vas a hacer, a lo que tú puedes hacer. Dios ha distribuido talentos, a unos más, a otros menos. ¿Eso es justicia? Es justicia. Haz con lo poco que has recibido o con lo mucho que has recibido lo mejor que puedas hacer, porque un día vas a dar cuenta a Dios de lo que has recibido. Que Dios levante en su iglesia líderes de Dios, hombres, mujeres de Dios. Yo creo que lo que más necesitamos hoy es aprender a depender de Dios. Y sabes, te digo una cosa: los golpes en la vida nos ayudan a depender de Dios. Los fracasos, las derrotas. Por eso, ahora que estamos llegando al final de este año, haz un balance de lo que sucedió en este año. Si las cosas te fueron bien, si sentiste la mano poderosa de Dios bendiciendo tu vida, conságrate a Dios, agradece a Dios, emprende un año nuevo con la seguridad de que tu vida está en las manos de Dios. Ahora, si las cosas no te fueron bien, murió un ser querido, fracasaste, perdiste dinero, estás enfermo, arrodíllate, clama a Dios. Oh, querido, yo creo que se aprende más de las derrotas que de las victorias, porque en la victoria, cuando todo te sale bien, estás tan feliz que no te acuerdas de Dios. Piensas que todo te fue bien y punto. Pero cuando te fueron mal las cosas, ahí lloras solito. En la soledad de la derrota piensas lo que te ha ido mal, las cosas que tienes que corregir. Y entonces Dios te ayuda a capitalizar la derrota. Entra al nuevo año sin miedo. Estamos un año más cerca de la venida de Cristo. Este mundo ya está llegando al fin. Nuestro peregrinaje en esta tierra ya está llegando al fin. Oh, querido, que nuestra oración sea: ora, ven, Señor Jesús. Estamos cansados de luchar. Estamos cansados de peregrinar en este mundo de miseria. Podemos tener pan, ropa para comer. Podemos tener momentos circunstancialmente felices. Pero este mundo no puede durar más. Tenemos que llegar al fin. Este mundo no es nuestra tierra. Salimos de la casa del Padre y tenemos que volver a la casa del Padre. Que Dios te bendiga ricamente. Déjame